Excelente día. En este video vamos a presentar el segundo avance de nuestro proyecto, el vehículo de control de distancia, para el curso de Control Mecatrónico 2, dictado por el ingeniero Marcelo Jaime Quispe Cachuco. Parte 1. Prueba del sensor. Pruebas del sensor. En nuestro proyecto de control de distancia usamos el sensor de ultrasonido, que es el HC04, que para hacer las pruebas lo implementamos mediante un LCD hacia el Arduino para que nos muestre la distancia que está en un objeto, y a continuación haríamos las pruebas del circuito. Como ven, aquí ya tenemos el circuito armado, que ya está con el código subido y que nos muestra una distancia de 22 centímetros. Que acá estaría el sensor de ultrasonido que va conectado hacia las entradas digitales del Arduino, que tienen los puertos de trigger, VCC, out y la de GND. Igual el de LCD que va conectado hacia las entradas digitales. Como ven, aquí tenemos algo que le impide, y si yo acerco esto, el sensor nos marca cuánta distancia está. Si yo lo voy acercando, nos indica que la distancia es menos. Si yo la alejo, la distancia aumenta. Parte 2. Prueba del actuador. Prueba del actuador. En el proyecto de control de distancia, nuestro actuador sería un motor DC, que para tener una segunda variable de salida sería el valor, que eso lo convertiríamos en voltaje y lo convertiríamos en resistencia. Y para comprobar eso usaríamos un multímetro y un Arduino y un protoboard. A continuación será la muestra del circuito. Como bien, aquí tenemos el motor que ya está en funcionamiento, y lo conectaríamos esto hacia una pila, y como ven, el motor está funcionando, pero eso se puede obviar porque estaríamos usando el potenciómetro. Estaríamos usando el potenciómetro, que eso sería aquí, y si yo subo esto, el valor aumenta, la resistencia aumenta y el voltaje también aumenta. Y para hacer las pruebas adecuadas que nos está marcando una buena señal, se implementará un multímetro, que este lo encendemos, como ve ahí, y esto lo colocaríamos de acuerdo a su resistencia, positivo, negativo, y como ven nos marca 0,9. Y si yo subo el potenciómetro, nos marca un voltaje de 2.2, y como se ve en el monitor serie, nos indica un voltaje de 2.3, de lo cual acá es 2.2. Si yo sigo subiendo, en el monitor serie sube a 4.91 y aquí nos indica 4.9, que es un valor semejante. Parte 3. Revisión de la construcción del módulo. Bueno, en este plano podemos ver la construcción total del prototipo de nuestro robot, en el cual podemos ver que está conformado por dos piezas, una cabeza y el cuerpo, el cual también están conformados de dos piezas. Podemos ver que la cabeza está formada por una pieza en la cual va ajustado nuestro módulo sensor de proximidad, y una tapa encajada de presión que le cubre este módulo. También podemos ver que el cuerpo está formado por una pieza sólida con entradas para los puertos seriales y de carga del Arduino,
y una tapa también encajada a presión que lo que hace es proteger al Arduino. Para unir el Arduino al cuerpo necesitaremos 4 tornillos M3 por 1.5 de 10 milímetros de alto. Conexiones eléctricas del Arduino y programación del Arduino. En las conexiones eléctricas tenemos en el puerto serial de nuestro Arduino el módulo Bluetooth HC05, con el cual vamos a transmitir datos de manera serial entre Arduino y Lapio. También tenemos en el puerto 2 y en el puerto 3 las conexiones al sensor de proximidad. En el puerto 4 el botón para guardado analógico. El puerto 5 que va conectado, el puerto 5, el puerto 6, el puerto 8, 9 están conectados hacia el LD293D, también conocido como puente H, con el cual podremos controlar nuestros dos motores. El puerto 10 tiene como conexión el switch que nos permitirá intercambiar de modo. Y el puerto analógico 0 tiene el potenciómetro que nos permitirá definir una distancia. Dentro de la programación del Arduino tenemos la declaración de variables y entradas. Tenemos un lector de posición, una lectura de puerto serial para enviar indicaciones, para recibir datos. Tenemos también los controles de los motores. Gracias a estos vamos a poder controlar el robot tanto manualmente como para controlar la distancia, y eso sería todo. Parte 4. Revisión de la interfaz del módulo. En la parte anterior se observó el código de Arduino y nuestro circuito en Proteus. El código nos permitirá recibir la entrada serial y nuestra interfaz en Lapio la leerá y la mostrará. Viendo el circuito en Proteus, es necesario explicar que cuando el switch esté abierto, el dato que guardaremos en la barra de la izquierda, que viene a ser la barra de distancia, el dato ingresado, se guardará también en la memoria del Arduino y después se alejará o se acercará según la situación. Por ejemplo, si el vehículo se encuentra a 300 centímetros de una pared, la barra de medición mostrará los 300 centímetros. Y si en la barra de distancia ponemos 150 centímetros y presionamos el botón de enviar, el vehículo avanzará hasta llegar a los 150. Otra función del switch es que hace que cambie de control manual a control a distancia. Eso quiere decir que usaremos los botones de adelante, atrás, izquierda, derecha y stop para que se apague. Y se repetirá el proceso de insertar un número en la barra de distancia, y la barra de medición es solo lo del sensor. Se repetirá el proceso y eso es todo.